Hola, hola, bienvenida, me da muchísimo gusto saludarte, que estés aquí. Tengo el gusto hoy de tener aquí conmigo a Víctor Sadia. Es un gusto y un placer, bienvenido Víctor. Gracias. Qué gusto que estés aquí, la verdad es que es para mí un gusto habernos reencontrado desde hace mucho tiempo que no nos veíamos y les voy a platicar porque Víctor me dio un libro, está enfocado en tema de diabetes también, y me dio un libro que se llama Diabetes en Conciencia, el cual está espectacular. Les puedo decir que habla de muchas cosas, desde dónde viene y cómo viene, pero no les voy a yo dar como que el contenido. Me encantaría platicar un poquito y tengo algunas preguntas y temas que me gustaría que conversemos y ya después que lean el libro, que vale mucho la pena. Perfecto. Bienvenido. Gracias. Pues déjenme decirles que Víctor es emprendedor, es autor, speaker y profesor, licenciado en Economía en el ITAM, tiene una maestría de Pensamiento Social Interdisciplinario por la Universidad de Nueva York, ahora está cursando su segunda maestría en Medicina Regenerativa y su doctorado en Pensamiento Crítico en Suiza. Él es fundador y director de BioCenter, una empresa que agrupa varios negocios relacionados a la medicina regenerativa y el wellness, incluyendo temas de células madre, nutrición intravenosa y medicina de estilo de vida. Víctor es curador de contenidos en la Ciudad de Ideas, profesor de tiempo parcial en el ITAM, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, y autor de varios artículos científicos relacionados con la educación, la epistemología y la filosofía de la ciencia. Es conferencista internacional, invitado regular a programas de salud en la radio y televisión. Bienvenido, qué gusto, qué honor que nos des aquí, que estés aquí. Vive en la Ciudad de México con su esposa y 3 hijas hermosas. Gracias, Marcos. Es un gusto y un placer. Igualmente. Pues aquí en este programa hablamos mucho de hecho el nombre es Combatiendo la Obesidad y mucho es combatir la diabetes. Y platicar, viendo leyendo tu libro y lo que hemos platicado, es una enfermedad 100% de estilo de vida. Es una enfermedad que nosotros vamos desarrollando, vamos creando, vamos generando. ¿De dónde parte contigo este tema? ¿Cómo se desarrolla? Ok. Bueno, pues en primer lugar, gracias por la invitación. También me da mucho gusto verte en este emprendimiento tan exitoso y te auguro años de mucho éxito y de impacto en muchas vidas. Muchas veces hablamos de combatir la diabetes. Y yo en este libro y en general en mi manera de pensar, me empiezo a imaginar cómo podemos servirnos de la diabetes. Cómo podemos, en vez de luchar contra ella, aceptarla, asimilarla y aceptar todos esos aprendizajes y transformaciones que puede traer para mejorarnos. Yo creo que en la vida cualquier cosa que sea negativa, una enfermedad, una pérdida, un accidente, todas esas cosas pueden ser una fuente de una nueva transformación, por supuesto, según la historia que te cuentas. Claro. Entonces, parte de la premisa que tenemos es ¿por qué la diabetes siempre la hemos visto como algo malo? ¿Por qué la hemos visto como una condena? ¿Por qué la hemos visto como, bueno, pues ya te amolaste y de aquí a que te mueras vas a tenerla? Y definitivamente se puede contar esa historia, pero también podemos contar otra historia, sobre todo sabiendo que la diabetes, y esto es algo que pocos dicen, pues realmente no es culpa de nosotros los individuos, ¿no? La culpa de la diabetes, a mi manera de ver, es un tema mucho más estructural y sistémico que lo que estamos acostumbrados a pensar. Nos culpan de glotones, nos culpan de flojos, nos culpan de que tenemos poca fuerza de voluntad. Pero realmente ese es el discurso que conviene a las fuerzas que están generando la diabetes y la obesidad en el mundo, que son la industria farmacéutica, que vive de la enfermedad, la industria alimentaria, que pues nos alimenta cosas que no son muy saludables y que pues de eso viven, y mismo la medicina y todo el sistema económico detrás de los cuidados de salud, pues también se alimentan de la enfermedad y no de la salud. Entonces es más fácil decirle al individuo, pues que tú eres muy flojo y tu culpa es la diabetes, en vez de atenderse a sí mismos como empresas, como gobiernos, como instituciones, que están provocando esos estilos de vida tanto individual como culturalmente. Así es. Es un hecho y lo hemos platicado aquí antes que
el sistema de salud no es un sistema de prevención, es un sistema de curar, el cual se ha visto que cada vez no hay dinero que alcance, no soluciona y tampoco cura, porque si realmente si curara, bueno, pues entonces estaría en un buen camino, pero ni siquiera el resultado es el adecuado. Efectivamente, mira, para empezar con este tema interesante de la industria de la salud y también de los médicos y la forma en la que los médicos fueron educados, vale la pena mencionar que la medicina moderna realmente se desarrolló para tratar ciertos tipos de enfermedades que se llaman enfermedades agudas, que son enfermedades que te dan un ratito, normalmente porque te entró un bicho, una bacteria, un virus, o porque te dio un accidente, y lo van a solucionar con una píldora que te va a matar ese bicho y te vas a ir a tu casa y vas a estar feliz, precisamente vas a estar curado. O te caíste, te rompiste el pie, te van a operar y sales. Sin embargo, en los últimos 20, 30 años, la naturaleza de la enfermedad ha cambiado. Esto le llaman la transición epidemiológica, por llamarlo en los términos de nuestros dirigentes, pero realmente lo que estamos viendo a nivel práctico es que las enfermedades que nos mataban antes, que eran infecciones y problemas de esta naturaleza, ya no son. Esas ya las solucionamos porque la tecnología y la medicina ha sido muy efectiva. El problema es que la medicina no se desarrolló y no se enseñó a los médicos para tratar enfermedades crónicas, que son enfermedades que duran mucho tiempo, que no tienen una sola causa, que son multifactoriales y que se van agravando con el tiempo. Claro. Y lo que las medicinas han hecho en el tema de la enfermedad crónica es nada más tapar los síntomas, no irnos a las causas. Entonces, no es culpa tampoco de los doctores que pues tengan pacientes diabéticos de 30, 40 años y no los saquen de la diabetes, porque no tienen las herramientas ni en conocimiento ni en tecnología para hacerlo. Así es, así es, así es. Cada vez esto está peor. La verdad es que es asombroso y a veces yo creo que nosotros caminamos por la vida sin saber el alto impacto que están teniendo las enfermedades crónicas en la salud de la humanidad. Hablamos mucho de calentamiento global, hablamos de pobreza, hablamos de dualidad, todos esos son problemas estructurales gravísimos. Las enfermedades crónicas están en esa misma liga. Están matando a más del 73% de la población mundial, 73%. Sí, es altísimo. Los costos de salud son ya impagables, ¿no? Los sistemas de salud de los países ya no pueden pagar las enfermedades crónicas. Y no es porque los medicamentos sean muy caros, sino porque los tienes que hacer toda la vida. No es porque no tengan dinero, sino porque la gente que tiene estas enfermedades se vuelven inactivas, entonces se produce menos dinero. Viven menos. Entonces, todas las externalidades, como llamamos a los economistas a esto de las enfermedades crónicas, son negativas. Para ponerlas en 4, son mucho más gasto, porque nos cuesta vivir con la salud, menos productividad, porque podemos trabajar menos bienestar, porque nuestra calidad de vida es mala, como pacientes y como viviendo en familia, y también pues nos mata antes, la esperanza de vida se va disminuyendo. ¿Tú sabías que desde hace 3 años en Estados Unidos la esperanza de vida disminuyó por primera vez en casi 100 años? Venía desde 1914, 16, venía subiendo, y desde hace 2 o 3 años cayó. ¿Y por qué? Por las enfermedades crónicas que nos están matando antes y nos están pegando al promedio de la esperanza de vida de los países. Yo he escuchado de gente que tiene diabetes, por ejemplo, y que tiene también obesidad, pero específicamente hablando de diabetes, que dice, ¿por qué los avances y la medicina cada vez es mucho mejor la expectativa de vida? No tengo de qué preocuparme. Y eso es algo muy importante saber diferenciar, ¿no? Porque no podemos hablar de los errores o de los problemas que la medicina tiene para tratar enfermedades crónicas sin reconocer los grandes beneficios que hemos recibido de la medicina y la tecnología durante todo el siglo pasado. ¿No? Entonces mucha gente cae en eso de, es que los doctores, es que la farmacéutica, es que la medicina. Y claro, dependiendo de la óptica que lo estés viendo. Entonces yo lo que trato es nada más de recordar que claramente la medicina ha hecho mucho y seguirá haciendo mucho por nosotros y por la humanidad. Pero se ha tardado en reconocer que la naturaleza de las enfermedades que nos están afectando son distintas y por lo tanto se han visto más lentas en reaccionar. No está perdido el camino, pero hay que cambiar muchos estímulos, muchos incentivos y muchas estructuras, hábitos e inercias para poder... Pero me dijiste varias cosas que cada uno tiene un peso tremendo de cambiar.
Correcto. O sea, en un segundo dijiste hábitos, inercias. Mira, yo... O sea, entiendo, incentivos. Sí. Y cuando hablas de incentivos, ya te metes a un tema económico y la Sí. corrupción y el poder. Claro, mira, yo decidí escribir este libro para, para nosotros, para la persona común y corriente. Viéndolo siempre del lado del consumidor. Sí, decidí hacerlo así Del lado de la porque persona, existen ¿no? dos grandes movimientos para tratar de combatir las enfermedades crónicas. Aquellos que van por lo estructural, por tratar de pararnos en reforma y que cambien la ley de etiquetados y que después pongan impuestos a las bebidas azucaradas y hagan todas las cosas que estructuralmente nos pueden servir, que yo apoyo al 100%. Y están aquellos de nosotros que buscamos empoderar a la persona a cambiar su estilo de vida, a tomar conciencia de sí mismo y a cambiar la historia que nos estamos contando. Claro. Entonces, si bien yo considero que los dos movimientos son fundamentales para que cambiemos la tendencia a nivel masiva y global, me enfoco por ahora en este mundo de la parte personal, de medicina de estilo de vida. No sin antes tocar todos estos temas de entender y hacernos ver que la culpa de estas enfermedades viene por el sistema y no porque nosotros estemos defectuosos, no porque nuestra genética esté mal, no porque, no nos pudimos aguantar comernos el chocolate en la noche o porque nos dio demasiada flojera pararnos en la mañana. Esa es la historia que nos hemos contado y por eso hay tanta culpa, por eso hay tanto estigma, por eso la persona que está en sobrepeso, independientemente de que hay mucho que puede hacer por sí misma, la simple culpa y la simple, que no es simple, pero digo, simple en el sentido que se explica, pero es muy profunda, esa culpa y ese estigma que tiene es un dolor emocional tan fuerte que no nos permite ver más allá de imaginarnos la persona que podríamos ser. Entonces, antes de entrar a todo lo que es personal, espero no estar corriendo demasiado, es explicarnos a todos que la diabetes y la obesidad no es culpa nuestra, es culpa de nuestro sistema. Pero la responsabilidad para salir de ahí, pues sí es nuestra, claro, ¿no? Claro. Entonces, esa es una de las cosas que digo y que ha resonado mucho con las personas. La otra cosa que digo, y eso podemos un poco más adelante hablar, es la persona que va a revertir la diabetes, y ahorita vamos a hablar de reversión, no eres tú, sino la persona en la que te vas a convertir, ¿no? Esa es una de las cosas que no pensamos cuando vamos a cambiar algo en nuestras vidas, aunque sea muy sencillo, no pensamos en quién es la persona que tendría yo que ser para hacer eso. Ayer leí una frase muy bonita que decía, para lograr algo que nunca has logrado, tienes que ser una persona que nunca has sido, ¿no? Entonces, ahorita podemos hablar de eso, pero primero quiero terminar el tema del sistema para poder hablar de cómo podemos revertir la diabetes, porque es reversible, y por otro lado, qué tenemos que ser, no qué tenemos que hacer, porque son cosas diferentes. ¿Quién tengo que ser? Va antes de hacer. Claro. Y ya si yo me considero que soy una persona que es de cierta forma, es más fácil hacer las cosas que esa persona de cierta forma hace. Entonces, eso lo vamos a dejar un poquito más para adelante, para terminar este tema de la parte estructural, de por qué la diabetes se generó en nuestra sociedad. ¿Okay? Entonces, si me permites, sí, claro. Una estadística que a mí me llamó mucho la atención es que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá se firmó en 1994, hace 25, 26 años. A partir de ese momento, la diabetes se quintuplicó, las muertes por diabetes se quintuplicaron en México. Entonces uno diría, no, pues es que México es un país que les gusta comer mucho y son muy, muy fiesteros y todo. Pero ¿por qué en 25 años y no antes teníamos tanta diabetes? La genética no puede cambiar tan rápido. Los hábitos de la cultura solamente pueden cambiar si las condiciones estructurales pues, hacen que cambien. ¿Y qué pasó? Con el Tratado de Libre Comercio llegaron las grandes empresas transnacionales, muchas de Estados Unidos, con sus campañas de marketing brutal y con sus productos ultraprocesados, ¿no? Y esto es algo que tú has hablado mucho, no vamos a tener que ahondar, pero antes la forma de comer en la ciudad era muy distinta a como se ha hecho en los últimos 25 años, 30 años. La cantidad de Oxxos y de tiendas de conveniencia con la cantidad de productos procesados, empaquetados, llenos de conservadores, azúcar, preservadores y todo eso,
eso es lo que nos está afectando nuestro metabolismo. Entonces cambiamos las condiciones y no es de que antes teníamos muchas opciones saludables, tampoco lo voy a decir, pero ahora nada más tenemos estas tiendas que ya están en todas partes, ¿no? Entonces, por un lado está esa parte de la alimentación que el Tratado de Libre Comercio cambió, ¿no? Por otro lado está el tema de la industria farmacéutica, que ya tocamos y nada más toco brevemente, es el tema de que pues la industria farmacéutica vive de venderte medicamentos que no necesariamente te curan y te ponen en remisión. Remisión es el término que usas cuando ya no necesitas medicamentos, porque no les conviene. Claro, no es que sean malos o buenos. Su negocio es que lo consumas para toda la vida. Sí, yo no me imagino al director de Pfizer o el director de Novartis conspirando para lastimar a la población. Simplemente él tiene ciertos incentivos, tiene que contestarle a un board de directores, tiene que contestarle a los que tienen las acciones de la empresa y tiene que dar resultados numéricos. Entonces no es que sea malo, simplemente los incentivos están alineados para generar más ganancias. Y las más ganancias hoy en día, porque esto puede cambiar en 20, 30, 40 años, están nada más enfocadas en vender más, que son medicamentos que tienen, pero que no curan, ¿no? Entonces, esa es la industria farmacéutica. Y por último, quiero tocar otro tema bien importante que también hablo y lo trato de decir de una manera en la que tampoco es culpa del individuo, y es la parte cultural, ¿no? Nosotros también heredamos, así como heredamos hábitos de consumo, hábitos de alimentación, también heredamos formas de ser de nuestra cultura. Claro. ¿No? Y entonces me acuerdo mucho una historia que un día estaba con un amigo que es doctor, estábamos en un Oxxo, y estamos haciendo la cola y una persona está pagando una Coca-Cola de 3.5 litros. Entonces el doc, muy buena onda, sin ganas de molestar, casi haciendo un chiste, le dice, oye, esa coca está demasiado grande para ti, 3.5 litros, ¿no? Y entonces la persona se voltea también alegremente y dice, sí, pero de algo nos vamos a morir, ¿no? Entonces, ¿cuántos de nosotros no hemos dicho de algo nos vamos a morir? Esto es algo que heredamos de nuestra cultura. Esto es algo que de cierta manera aprendimos de nuestros padres, de nuestros primos, de nuestro círculo, y lo repetimos a veces sin pensar. Esa frase, por ser parte cultural, no la cuestionamos. Pero en el momento en que la empiezas a cuestionar, dices, híjole, yo eso lo he dicho muchas veces y lo creo. Entonces, cuando me como algo o dejo de hacer algo, pues digo, pues de algo nos vamos a morir. Es una frase dañina. No por la frase en sí, sino por lo que implica en los hábitos que está perpetuando. Por supuesto. Entonces, me puse a investigar. Y personalmente la he escuchado. Claro, en todas partes. Y cuando la comento a gente que me dice, claro, yo también lo digo y nunca me había puesto a pensar qué significa, ¿no? Entonces, para mí es así de importante el analizar nuestra cultura industrial, o sea, nuestra cultura sistémica de las industrias, los incentivos, la comida, las medicinas. Cómo estudiar también los temas culturales y familiares que hemos aprendido, que no cuestionamos porque los vemos como verdad, porque los vemos todo el tiempo como si fuera la misma materia natural, de la realidad, pero que son cosas cuestionables aunque nunca lo creemos así, porque eso nos está perpetuando una forma de vernos a nosotros mismos y de actuar que nos está conduciendo a estas enfermedades. No porque la cultura sea mala, sino porque hemos vivido de una manera que, comiendo de cierta forma y siendo sedentarios de cierta forma y no estamos pudiendo ir hacia el camino de la salud, ¿no? Entonces, yo lo que les pregunto mucho a las personas es cuáles son estas creencias, porque realmente son creencias, cuando ya las ves que las puedes cuestionar, pero realmente al principio son realidades que la cultura y tu familia te han heredado y que te hacen ser como tú eres. Porque ahí hay muchas de las actitudes que están detrás de los hábitos saludables o de los hábitos no saludables. Las familias de deportistas, por ejemplo, son familias de deportistas porque desde que nacen, pues todos hacen deporte y para ellos es una forma natural de ser. Las familias que no hacen deporte o que toman mucho alcohol o que comen de cierta manera o que se llevan de cierta manera entre ellos o cualquier otra de esas cosas, son cosas que aprendiste desde chiquito y tú las ves como natural, ¿no? Si tu papá le gritaba a tu mamá, pues cuando tú seas papá, para ti va a ser una forma natural de responder, claro, de gritarle a tu esposa y tus hijos van a ver lo mismo y así. Eso es un ejemplo muy burdo y muy clásico, pero así hay cosas mucho más sutiles que están sucediendo y que es bien importante ponernos a observar, porque detrás de las enfermedades crónicas, claro que hay esta, digamos, conspiración de todas estas industrias, pero también hay una cultura que no nos está ayudando a pasar.
Y esa cultura, yo creo que ha ido cambiando en los últimos años, ¿no? Hablando de 40 años para acá, completamente. Y quien nos ha ido educando ha sido la misma industria también. Me encanta. Y ahí es donde se mezclan las cosas, ¿no? Tú me preguntabas hace rato del hackeo social. Uh-huh. Y claro, es un término que me encantó cuando lo vi, lo leí, sí. No es mío, este yo lo leí de Harari, el que escribió Sapiens, uh-huh. y él habla mucho de esto, ¿no? De que las empresas, y eso es lo interesante del capitalismo, ¿no? Que siempre los negocios van un paso más adelante, ¿no? O sea, se dan cuenta de que algo está sucediendo y siempre hay un negocio, una campaña de marketing que te va como a contar la historia como si ellos te la están trayendo por primera vez. Y efectivamente, la cultura de tomar refresco, pues la hicieron ellos. Y esto ya va más allá de que te pongan la coca enfrente de ti en todas partes. Ya va de que tu manera de percibir la felicidad es a través de su producto, claro. ¿No? Y eso es algo que ellos estudian muy bien. Hablando de eso del refresco, y seguramente Moss, también que lo citas en tu libro, cuando yo leí el libro me dejó apantallado con este dato, donde ese refresco de máquina, donde les cuesta mucho menos que el de la lata o el de la botella por el mismo envase, para empezar. Ellos en el momento que dicen, te relleno el vaso, o en lugar de darte un envase de 200 mililitros como era antes, ahora te doy 600 mililitros, y tómatelo, lo que están haciendo sin que nos demos cuenta en ese momento es de crearnos una adicción, una dependencia a tal cantidad y a depender del producto sí. todo el tiempo. Entonces, sí. siempre, como diríamos coloquialmente, siempre va con chanfle. Siempre va con chanfle. Mi esposa trabajó de cierta manera para algunas campañas de Coca-Cola y otras marcas. Y no, te digo, no creo que sean malos. Simplemente que son gente que tiene demasiados recursos, no para invertir nada más en marketing, sino para ver qué hay detrás en la psicología de las personas, y hacen sus focus groups, y hacen estudios de neurociencias uh-huh. para saber cuál es la dosis precisa de los ingredientes que va a generar una respuesta adictiva en tu cerebro reptiliano, en tu cerebro muy primitivo, neuroquímicamente hablando. Claro. Entonces, trabajan en todas esas cosas. Entonces, cuando te dicen que estamos hackeando, no es nada más porque ponen el periférico lleno de anuncios de Coca-Cola, con modelos y con futbolistas y todo eso. No nada más porque hacen un producto precioso, empacado, antojable. Las fotografías de la comida son... a veces ni siquiera son comida, ¿no? Que les toman unas fotos. Así es. No solamente eso, sino que también se meten a la biología, se meten a las neurociencias, se meten a la psicología, claro. Se meten a temas muy profundos que a veces no sabemos, y por eso son tan efectivos sus productos. No porque nosotros seamos débiles y los consumimos, sino porque nos han diseñado para ser así, ¿no? Entonces, mi razón de decir esto no es generar tanto enojo, híjole, es que los malos, porque a mí cuando empecé a leer y estudiar todo esto, pues lo único que quieres hacer es, vamos a ponerles una bomba, no se vale que estén haciendo esto con la sociedad. No va tanto para allá, es simplemente humildemente darnos cuenta que estas cosas están sucediendo y es mejor verlas para que nos quiten la culpa de lo que estas mismas empresas nos han dado. Porque si te fijas, a ellos les conviene mucho más, a estas empresas de la comida les conviene mucho más decirte, haz ejercicio, come sanamente, y esos mensajes como muy genéricos, para que la responsabilidad del equilibrio, la responsabilidad de tomar las cosas con conciencia, sea tuya y no de ellos. Entonces, claro. Y también me puse a leer mucho de esto y te das cuenta que tienen expertos en relaciones públicas que te dicen, te conviene mejor decir que vas a hacer una campaña por el ejercicio, te conviene mejor decir que tienes que comer balanceadamente y nunca evitar la lista de ingredientes de tu propio producto, ¿no? Nunca mostrar la lista ¿no? Entonces, es algo bastante profundo y repito, no lo quiero decir para enojar, porque también el enojo, el estrés, estas emociones también, a final de cuentas, son nuestras y eso tiene repercusiones también metabólicas y en hábitos. Es hacer las paces con eso, con el conocimiento
Y hay gente que quiere perdonar, gente que no quiere perdonar, pero simplemente el darte cuenta te hace estar consciente cuando tomas tus decisiones de aquí en adelante, ¿no? Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Y cuando tenemos la educación, creo que la educación o la información es el primer paso. Correcto. Ahora, ahí hay un tema muy importante con el tema de educación, y es una perspectiva muy personal, en el que a veces también aventamos esa palabra, ¿no? Y gracias por mencionarla. O sea, es que es un tema de educación. Y claro, todo es un tema de educación. Pero en estos casos, pareciera que la educación es como dar información, que tú decías, todos sabemos que tenemos que comer bien, todos sabemos que tenemos que hacer ejercicio, todos sabemos que tenemos que hacer actividades de relajación porque estamos muy estresados. El tema es hacerlo. Entonces, a veces confundimos nuestras campañas de educación, suponiendo que, ya los eduqué de que este alimento es mejor que este, suponiendo que eso ya va a resolver el problema. Y por eso el libro es otro de estos artefactos más, que, pues sí, qué padre que me diste la información, ¿y ahora? Vemos las campañas, chécate, mídete, no sé qué, y vemos todas estas cosas, y el gobierno y las empresas que están detrás, pues de cierta manera se lavan las manos porque dicen, yo ya eduqué, ya puse la información, pero no se están enfocando en que esa información sea recibida, procesada y transformativa. Y ahí es donde nos tenemos que meter nosotros. Tú como coach, como comunicador, si no hablamos de transformación, estamos cometiendo el mismo error que llevamos cometiendo mucho tiempo, el dar pura información y pura educación, en vez de buscar transformación. Pero estoy completamente de acuerdo contigo, estoy completamente de acuerdo y por eso, digo, yo personalmente he visto que aun cuando yo, por ejemplo, doy esa información o doy esa educación, eso no es el valor, el valor real de lo que yo hago, porque la información está en todos lados. Pero sí he visto también que al tener la información y al tener esa educación un poco diferente, sobre todo he podido impactar más a los niños. Claro. Porque muchas veces, y es una realidad, no sabía. No sabía el daño que le estaba haciendo en el momento en el que le estaba yo poniendo un refresco a los 8 meses. Sin duda es el primer paso, siempre, el quitarnos la desinformación, es desaprender lo que hemos aprendido, aprender cosas nuevas que a lo mejor nos han escondido la industria, nos ha escondido nuestros papás, nos ha escondido la misma cerrazón de estar siempre viendo las mismas cosas, para formar un criterio propio. Entonces muchos dicen, no, es que los hijos no van a entender eso. Pues claro que lo van a entender si tú les empiezas a explicar desde el principio y que formen un criterio propio. Entonces, cuando hablamos de educación, lo único que recomiendo es recordar que no es llenarnos de información, sino es cómo pongo a funcionar esta información y qué impacto va a tener en la persona que puedo llegar a ser. Eso es indispensable, indispensable. Sí. Entonces, bueno, si quieres, habiendo entendido esta parte estructural que nos ha generado la diabetes, vale la pena pasar esta segunda parte y decir, bueno, ok, ya entendí, no es mi culpa, perdono, observo, aprendo, tengo un juicio de ver las cosas que me están bombardeando todos los días, los hábitos culturalmente se están haciendo, y puedo empezar a tener una observación mía de por qué soy como soy, sin culparme, sin sentirme de menos, sin hablarme feo en el espejo, ¿no? Ya cuando tenemos ese entendimiento, mi meta y mi mayor anhelo es mostrar que hay una esperanza. Porque a veces es, bueno, que ya me dijiste que no es mi culpa, ¿y ahora qué hago? ¿Ya voy a estar así para siempre? No es fácil, no es difícil pensar eso, porque sí tenemos demasiadas influencias que te dicen, pues así puede ser toda tu vida, y le vas a copiar a como fue tu papá, tu abuelo, tu mejor amigo, lo que sea, y a veces no es la persona que tú quisieras ser, nada más la vas a imitar porque no tienes esa conciencia de que puedes decidir un camino distinto. Entonces, mi esperanza es mostrar que afortunadamente, así como la ciencia nos ha dado también esos hábitos que en manos de empresas no funcionan, también la ciencia nos ha dado muchas cosas que con poca conciencia y con poca intervención y a bajo costo
podemos tener la vida que queremos tener en todos los aspectos, ¿no? Eso suena bien para un video de autoayuda, pero también sirve muy bien para un tema de una enfermedad metabólica como la diabetes, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros podemos saber que si la diabetes nos dio por un tema de estilo de vida, también se nos puede quitar con un tema de estilo de vida. Claro, ¿no? Claro. Y entonces yo me pongo a pensar, ¿cuáles son las condiciones para pensar en un estilo de vida distinto? Y no nada más en decir cuántas lagartijas tengo que hacer al día o cuál es la marca de comida que tengo que comprar. Esas cosas para mí son más técnicas y personalizables y cada quien tiene sus propias preferencias. Me voy a una capa un poco más profunda. ¿Qué hay detrás del estilo de vida en mi conciencia, en mi forma de verme a mí mismo? ¿Cuál es la historia que yo me he contado de mí mismo a mí mismo tanto tiempo en mi vida que me ha llevado a actuar de cierta manera? Que me ha hecho productivo o no productivo en el trabajo, que me ha hecho bueno o mal papá, que me ha hecho sano o no sano por lo que como. O sea, todas las cosas que hacemos tienen alguna historia detrás, que ya vimos que heredamos de nuestra cultura, familia y todo eso. Entonces, antes de pensar de hablar con una persona, cambia tus hábitos y bájale a esto y súbele a esto, tratemos de entender por qué somos como somos. No es fácil, no es vernos en el espejo y, ya entendí por qué soy como soy. Claro. Pero sí es vernos en el espejo tan constantemente y de tantos distintos ángulos cada vez que empezamos a percibir que somos de cierta manera por ciertas cosas. Cómo vivíamos en nuestra casa, cómo nos relacionamos con las personas, cuáles son las cosas que yo he repetido. Y voy a entrar a ejemplos más profundos. Todos nos hemos dicho, por ejemplo, yo no soy una persona que se puede despertar temprano. Hay unos que te dicen eso y otros que dicen yo no me puedo dormir temprano. ¿Por qué? Nunca nos preguntamos por qué. Simplemente a lo mejor eso lo escuchamos alguna vez, lo repetimos. Claro, nos da flojera despertarnos en la mañana. A todos nos da flojera. Pero ¿por qué eres una persona que ya te etiquetaste a ti como yo no me puedo despertar antes de tal hora? El día que te pones a preguntar dices, sí, o sea, sí está incómodo, pero no puedo, no soy ese tipo de persona. Ya es ponerte una etiqueta demasiado poderosa. Y es una cosa muy sencilla. O yo no puedo hacer ejercicio. O yo no me puedo aguantar el postre. O yo no puedo llevarme bien con mi mamá. O yo no soy de las personas que puede hacer mucho dinero. O sea, todas esas creencias que están ahí, lo que yo digo es, tenemos que de verdad verlas al frente, porque eso nos va a dar un insight de ver por qué somos como somos, y nos va a permitir ver, y si cambio un poquito esa frase, y si digo, tal vez soy de las personas que sí se puede despertar temprano, tal vez soy de las personas que puede llegar a disfrutar el ejercicio. Nada más con cambiar un poquito esa frase y te la empiezas a repetir, pronto te darás cuenta que, claro, el ser humano es cambiante. Que simplemente y es una flexible. etiqueta. Es una etiqueta. Con la edad, las etiquetas ya están demasiado solidificadas y cada vez es más difícil cambiarlas por obvias razones. No solamente porque sea difícil y así, también neurobiológicamente nuestros pathways neurológicos están ya solidificados de cierta manera. Y el cambio y la flexibilidad se vuelve más difícil porque nuestro cerebro es una máquina de hábitos. Nuestro cerebro está diseñado, por así decirlo, para poder ahorrar energía y sobrevivir. Entonces no quiere gastar energía en cosas que puede repetir todos los días. Es decir, si tú te vas a amarrar las agujetas todos los días, pues después del quinto día tu cerebro dice, bueno, esto es igual todos los días, ¿para qué le pongo toda mi atención consciente? En lo que me amarro las cestas puedo estar pensando en otra cosa, resolviendo un problema o simplemente ahorrando esa energía para que en un futuro la pueda usar. Claro. Entonces por eso los hábitos se programan en nuestra mente. Nuestra forma de hablar, pensar, decir. Nunca te has puesto a pensar como hablas por teléfono, las últimas frases que dices ya son muy en automático. Es como, sí, ok, bueno, sí, nos vemos pronto, me dio mucho gusto platicar contigo. Que estés bien, chao. Cada quien tiene su propio... Claro. También es un bucle automatizado, ¿no? Entonces, detrás de estos hábitos hay un posible cuestionamiento. Y eso es lo que yo, antes de entrar en cuáles son los mejores hábitos para prevenir, controlar o revertir la diabetes, ¿qué hay detrás de la formación de hábitos? Y esos, digo, yo en alguna, o normalmente me refiero a ellos como círculos viciosos o círculos virtuosos, porque en el momento que lo identificas y lo rompes, automáticamente te lleva a entrar en un círculo virtuoso.
es bien padre cuando lo vives por primera vez. O sea, cada uno de nosotros que quiere cambiar muchas cosas en su vida, cuando vives esa experiencia de decir, a ver, cambié un hábito de así, de malo por bueno, vicioso por virtuoso, simplemente fue porque lo reenfoqué desde otra manera. No necesariamente porque me forcé a hacerlo. Ahora, te puedes forzar a hacerlo, pero ¿qué pasa? Y ahí viene lo interesante de aquí. Si tú te fuerzas a hacer un cambio, pero no te esfuerzas en cambiar la persona que eres, es decir, la identidad que tienes de ti mismo, no va a ser sustentable, no va a durar. Exactamente. ¿No? Entonces tú puedes ir al gimnasio si nunca vas y decir, voy a ir esta semana y la siguiente. Te va a durar 2 semanas, 3 semanas y luego tu persona es la misma de siempre, siempre va a estar luchando con ese nuevo hábito. Eso que acabas de decir, que es tan valioso, es principalmente lo que sucede desde mi punto de vista con el tema de las dietas. Entrar en esa restricción y entrar en esa en lo prohibido es lo deseado y no adquieres un estilo de vida. Entonces, ¿cuánto tiempo exactamente? ¿Una semana? Un mes, 6 meses, pero en algún momento la vas a tener que romper porque no cambiaste de fondo. Sí. Todos conocemos personas que ven las dietas como algo temporal, que saben que va a funcionar un rato, pero que no la van a poder aguantar mucho tiempo. Entonces, independientemente de la dieta, si es buena o mala, que todas, cada quien tendrá su juicio acerca de las dietas en específico, la persona que está entrando a la dieta ya está preprogramándose a decir, igual sé que la voy a dejar en algún momento porque me va a dejar de servir o me voy a se me van a empezar a antojar otras cosas o cualquier razón. Entonces, esa es otra de las formas que nos tenemos que conocer. Entonces, y esta es la parte que más me gusta de esta investigación, porque se usa no nada más para diabetes, para obesidad, se usa para todo. Si tú quieres cambiar algo de tu vida, te puedes enfocar en qué son las cosas que tienes que hacer. Te puedes enfocar en cuáles son las cosas de tu ambiente que tienes que cambiar. Pero la más importante que va a hacer que esto funcione es quién es la persona que te quieres convertir. Y no necesariamente tienes que ser esa persona, ¿no? Yo, por ejemplo, era de esas personas que siempre tenía juicios de las personas que yo quería tener ciertas cosas así. Sea tema de dinero, sea tema del cuerpo, del físico, sea tema de, pues viaja mucho o sabe mucho. Y siempre era como, no, es que él, pues su papá tenía mucho dinero y por eso es como es. No, lo que pasa es que ella se casó con alguien que tenía mucho dinero y entonces se puede dar el lujo de hacer esas cosas. No, lo que pasa es que él desde chiquito Y entonces nada más me explicaba por qué las demás personas eran como eran, pero sobre todo para que yo me justifique de, pues yo no puedo ser así. Y entonces cuando me di cuenta de eso dije, bueno, nada más voy a cambiar el discurso, decir, pues él es así porque cualquier razón, yo también puedo, o yo también podría. A lo mejor voy tarde, a lo mejor voy 30 años tarde, porque él empezó hace 30. Y todavía me queda un rato, ¿no? Claro. Y esto es algo bien sutil que cada uno vive su proceso, ¿no? Entonces yo no trato de decirlo de una manera, así es para todos, y mucho menos como para hacerte sentir mal de que tú no lo estás haciendo, porque a mí también me pasaba eso, ¿no? Alguien que lo ves muy bien, dices, híjole, yo quiero ser así. Y ese sentimiento a mí me pasaba mucho. Y entonces ahorita lo estoy tratando de reconfigurar en mi manera de procesarlo, decir, ¿qué le puedo aprender? ¿Qué le puedo ver? ¿Qué cosa sí tiene positiva además de mis juicios negativos que ya me los sé de memoria? Y eso se aplica igual para uno mismo. Cuando quieres cambiar algo de ti, dices, pues el Víctor del pasado era así, por tal y tal razón pero el del futuro puede ser distinto. Entonces, yo lo que recomiendo... Es cuando dices la parte de responsabilizarnos y nosotros podemos cambiar nuestro futuro. Sí. Y ahí me encanta la palabra responsabilidad, porque responsabilidad es habilidad para responder. Responsibility. Entonces, eres responsable porque te toca, pero también eres responsable porque puedes, porque tienes la habilidad para responder. Entonces, es dar un paso de humildad, es dar un paso de autoconocimiento, y no tanto responsabilizarte por levantarte temprano si esa fuera lo que quieres lograr, responsabilizarte por la persona que eres y por la persona que vas a ser. Si hay algo que no te gusta de ti porque, no sé, les gritas mucho a tus hijos o comes de una manera o no te hacen contentado con un amigo por 20 años, cualquier cosa, porque todas están ligadas, es responsabilizarte por decir, ok,
he sido así, no me encanta. ¿Quién puedo cambiar o quién puedo ser que ya no traiga eso? Y eso te quita un poquito esa de, tiene que ser inmediato, no, es poco a poco. Poco a Y te poco, darás cuenta que claro. empiezas a sembrar esas semillas y solito tu cuerpo, tu mente, como le quieras llamar, tu espíritu te responde a la visión que pones de ti mismo. Porque lo que fallamos mucho en nuestra cultura tan cortoplacista y tan consumista es no nos posibilitamos un espacio para tratar de pensar quién queremos ser. Y ese es el mejor regalo que yo creo que le podemos dar a cualquier persona, a cualquier edad. Claro. A tu papá de 70 años o a tu hijo de 3, siempre le puedes plantear la posibilidad de te quiero por lo que eres, pero también te quiero por el potencial de lo que puedes ser. Y ahí estás matando 2 pájaros de un tiro. Uno, que el amor no lo vas a condicionar a que esa persona sea de una u otra manera, se lo vas a dar independientemente. Pero el segundo pájaro lo matas porque le estás diciendo, siempre te puedes convertir en alguien más. Y eso es algo muy difícil, porque a nosotros nos gusta lo conocido. Entonces, el día que alguien empieza a cambiar en tu círculo, no, es que él ya se volvió loco, no, es que él ya se metió a las drogas, no, el que ya se fumó, no, el que ya... Y entonces luego tenemos nuestros mecanismos porque nos confronta el cambio de los demás porque nos cuesta el propio. Así es, así es, así es. Otro tema que ahorita lo pensé y es lo mismo es salud, dinero y amor. Todos queremos eso, ¿no? A veces decimos, bueno, primero voy a atender el tema del dinero y ya que esté bien, atiendo el tema de la salud. Y ya que tenga bien el dinero, voy a atender el tema del amor. Lo que está padrísimo de esto es que las 3 cosas se atienden al mismo tiempo. Claro. Y las 3 cosas se alimentan al mismo tiempo. Y la abundancia viene cuando tratas de meter las 3 cosas. Estoy completamente de acuerdo. ¿No? Eso es parte de tener un estilo de vida saludable. Uh-huh. Así, las finanzas son parte de un estilo de vida saludable, como tal, desde la alimentación, los hábitos, las relaciones, justamente eso, porque de lo contrario, ¿de qué te sirve todo el dinero si no tienes salud? Exacto. Cuando ya tengas todo el dinero ya no tienes salud. Exacto. Esto a veces las personas lo ven como diciendo, claro, él lo dice porque tiene mucho dinero. Yo eso lo pienso siempre que me digo eso. Y eso es otra cosa que aprendimos de nuestra cultura o de nuestra familia, de donde quieras. También cuestionemos eso, porque nadie tiene la verdad. Y si yo busco una manera de tener dinero, salud y amor al mismo tiempo, pues chance me sale. Me han dicho que no se puede, pero chance me sale, ¿no? Entonces, me gusta mucho trabajar con ese chance, con ese y si me arriesgo, y si lo pruebo, ¿sabes? Y este es un tema Eso creo que es lo que te va permitiendo ir avanzando. Claro, porque, por lo mismo que decíamos, somos los que somos, pero también somos lo que podemos ser. Entonces, avanzar simplemente significa ver hacia adelante. Así es, así es. Pues la verdad es que está esto muy profundo, hay muchísimo que para poder seguir ahondando. La verdad es que es un gusto y un placer tenerte aquí. Creo que hay muchas cosas en las que podemos pues seguir ayudando y dándole información de mucho valor. Este libro, la verdad es que a mí, te podría decir que, como te dije hace rato, tiene toda la información necesaria para ayudarle a una persona justamente a entrar en conciencia y a empezar a cambiar sus hábitos. Gracias, Marcos. Me gustaría... Me encantó, espectacular y digo, tanta información y verídica toda y con tantas citas que muchas de ellas las conozco, otros muchos no, y de verdad me dejaste con la boca abierta. Gracias, Marcos. Quisiera cerrar con un comentario que no hablamos durante la entrevista y digo, me encantará poder seguir colaborando en todo lo que hacemos por el bien de todos nosotros. Eso es lo padre, que en lo que ayudamos, nos ayudamos a nosotros mismos, y en lo que nos ayudamos a nosotros mismos, ayudamos a los demás. Así es, así es. Es el tema de la reversión de la diabetes, ¿no? Y esto es un tema muy polémico. A muchos doctores no les gusta, no los educaron en el paradigma en el que la enfermedad
se pueda revertir. Dicen, se puede controlar, pero no revertir. Yo insisto en hablar de que la reversión es posible. No es fácil, es bastante difícil porque se está metiendo con la persona que eres, no nada más con si te tomas 3 cocas al día o una. Pero para mí es bien importante que metamos esta palabra en el discurso de la diabetes. Porque si desde el médico, desde la institución y el mismo paciente no cree que esa es una posibilidad, ya lo estás limitando. Claro, por supuesto. Entonces yo lo que hablo mucho es, hay muchos estudios que muestran que la diabetes es reversible, que significa que si logras ciertos cambios, ya no tienes diabetes, o sea, el marcador del azúcar en la sangre ya no da diabetes, es posible. Y hay muchos estudios que lo demuestran, hay muchas dietas que lo logran, y los mejores programas que lo logran son estos que son integrales: dieta, ejercicio, estrés, emociones, sueño y relaciones interpersonales. Esas esferas son las que van a posibilitar que esa diabetes pueda ser revertida. Entonces, a lo mejor no todos vamos a lograr revertirla, o no todos queremos aventarnos el tiro de cambiar lo suficiente para poder revertirla. Pero es nuestra responsabilidad el que se hable de esta posibilidad, porque así le amplías el abanico de posibilidades a la persona, cosa que no estamos acostumbrados a hacer como cultura, y le das la opción de escoger. Así es, así es. Mucha gente ni siquiera lo tiene como opción, así es. Entonces, para mí, no te diría que mi meta es revertir la diabetes de la población, pero sí mostrar que esa es una opción, y que si nos dicen que no es posible, tengamos mucho cuidado, porque eso es lo que nos hace que solita la gente que nos dice que no es posible, a veces está proyectando de lo que no es posible para sí mismos. Y hay miles de historias de éxito que lamentablemente no son tan contadas como quisiéramos, que han logrado servirse de la enfermedad, no combatirla, sino servirse de ella para ser la persona que quieren ser, en salud, en armonía y en bienestar. Así es, así es, así es. Pues muchísimas gracias por acompañarnos aquí, y es un gusto tenerte en este programa. A tus órdenes, y pues feliz día a todos. Gracias igualmente.